Me gustaría comenzar agradeciendo a la gente que me invitó al Congreso y que ha hecho posible el evento. Mi agradecimiento especial a Camila Valenzuela y María Isabel Gaete y al Instituto de Sistemas Complejos. Estos últimos 2 años han tenido muchos desafíos y este grupo que ha navegado el 2019-20 con tanta gracia y valentía en la mitad de todas estas dificultades. Y también quiero pedirle disculpas por la cantidad de diapositivas. Hay muchas y voy a saltarme pensando que si alguien quiere una copia de las diapositivas, pueden ver dónde va en el tema si tenemos tiempo. Si tuviéramos tiempo, verían esto más en completo. Mi charla de hoy analiza el lenguaje, particularmente la forma en que experimentamos y cómo nos experimentamos y el lenguaje nos relaciona. Al entender esta relación quizás entre experiencia y lenguaje de manera más profunda, podemos entender cómo nuestros procesos sensorios motores pueden ser un encuentro personal o participación con los eventos. Y que este encuentro primero produce un tipo de lenguaje, una especie de método de comunicación estructurada que usa la acción sin palabras para formar las bases del parafraseo verbal. Eso me interesa en cómo este proceso crea nuestras identidades corpóreas. Me gustaría sugerir que empecemos con un evento. Hay un número infinito de eventos que están pasando al mismo tiempo, pero nuestra biología nos restringe respecto de lo que podemos aprehender. Por ejemplo, la física nos dice que hay un espectro de luz, pero nuestros sentidos solo pueden tomar una porción de esta luz. No existe luz infrarroja o ultravioleta para nuestros ojos. Esto nos lleva a la noción de Maturana y Varela de que no somos capaces de percibir la realidad, pero sino lo que nuestros sentidos registran. La vida filtra los eventos por la estructura de nuestro cuerpo, creando una especie de identidad humana básica que está creada en lo que podemos o no podemos sentir directamente y tiene que ver con la idea de Tomás de inconsciencia que él presentó recién. Tenemos sentidos humanos y nuestros sentidos, porque somos humanos, hacemos el mundo con nuestros cuerpos. Al mismo tiempo ocurren movimientos. El sentir es un acto de movimiento y moverse constituye la definición de estar vivo. La respiración, el pulso cardíaco, las ondas cerebrales. En los humanos, el sentir es un tipo de movimiento electroquímico, uno que estimula a otros tipos de movimientos corpóreos que definen y modelan nuestra participación con el evento. Nuevamente, la biología limita el movimiento. Así que algunas direcciones, velocidades, fuerzas y formas son posibles solamente. Esto crea una identidad humana básica basada en cómo podemos o no podemos movernos. Nuestro movimiento nos hace humanos y la humanidad nos hace mover de ciertas formas. Hacemos el mundo a medida que movemos. A medida que nos movemos. Entonces, sentir y moverse inician y moldean el proceso de la experiencia. Y como notamos antes, un sinónimo de la palabra experimentar es hacer el mundo, crear el mundo. Primero, el experimentar hace un mundo humano y a medida que avanza, crea un mundo mucho más específico y personal. El sentir y el mover empiezan inconscientemente y en la mayor parte de los casos se quedan en el dominio de lo inconsciente. Por ejemplo, nuestros cuerpos sienten, mueven que el nivel de cierta hormona está bajo y envían señales a un órgano para secretar más hormona para mantener el balance, equilibrio fisiológico. El procedimiento nunca llega a nuestro nivel consciente, por Dios, gracias a Dios. Y si tuviéramos que monitorear todo esto conscientemente, no seríamos capaces de salir de la cama en la mañana.
La conciencia es cara desde el punto de vista metabólico, así que la evolución nos ha llevado a guardarla para procesar experiencias sensoriomotoras que necesitan participación más sofisticada y adaptativa. Esto también viene con los descubrimientos de la neurociencia de que la principal función del sistema nervioso es eliminar información. La vida es un proceso de filtrado. Todas las experiencias son una serie de eventos filtrados. Cuando sentimos y movemos dentro de un evento consciente, ocurre la percepción. La palabra percibir viene del griego que significa agarrar o tomar algo. Como Merleau-Ponty nos dice, es el cuerpo en movimiento que percibe, es el cuerpo que finalmente es capaz de acción y que es la base de la percepción. Igualmente, al mismo tiempo, la atención funciona para traer algunas percepciones en la parte de adelante de nuestra percepción y otras están en la parte de atrás. Categorizamos antes y durante del acto perceptivo y filtrando nuestra experiencia de manera que podemos bailar con lo que queda en una forma más sofisticada. Aquí empezamos a escoger un mundo de manera activa, basado en experiencias previas, más que en herencias genéticas. Es esta elección atencional que en unas prácticas meditativas buscan enfocar y clarificar la capacidad de trabajar conscientemente con procesos atencionales de manera de que nuestros filtros sensoromotores pueden reflejar más el momento presente que las proclividades pasadas. La experiencia nuestra, nuestras sensaciones y movimientos con el evento son más elaborados, más delimitados y vividos con la conciencia, una atención consciente. Somos más capaces de participación activa con el evento elegido en una danza de formar mutuo y continuo. Tal cual el loop de retroalimentación de sentar y moverse, percibir y atender y poner atención también interactúan como dos lados de una misma moneda, se crean a sí mismos y crean un mundo más elaborado. La creación, dice Merleau-Ponty, la carne del mundo, la dimensión sentida de la experiencia. Como psicoterapeuta, practicando por 40 años, yo creo que lo que llamamos enfermedad mental reside en perturbaciones del sentido, el movimiento y fallas de la retroalimentación de percibir y atender, y que trabajar con estos loops, con estos círculos directamente mediante el cuerpo nos permite curar. En este sentido, podemos llamar, lo que llamamos psicoterapia trabaja más efectivamente con la estructura de la experiencia, más que los contenidos de la experiencia, pero este material es para otra charla. La próxima fase de este diagrama en el que estoy pensando, y me gustaría que me den feedback, que me parece que el acto de participar con un evento, también llamado tener una experiencia, es de alguna forma fundamentalmente distinto de completar con esta experiencia y moverse hacia otra nueva. El modelo que yo considero viene de la física mecánica, donde se habla de cómo funciona la energía, carga and then descarga. Otra forma de ponerlo es que una experiencia nos llena y luego nos vacía, a menudo dejando algunas huellas que se llaman recuerdos, de la misma forma en que los pulmones al exhalar nunca se vacían completamente. Veo una experiencia como una primera carga que nos mueve, que nos cambia en nuestro estado y lo que hacemos dentro de ese estado al sentir o al moverse y percibir y tener atención. Y la segunda fase de una experiencia se puede ver como un vaciamiento, una descarga de lo que ha ocurrido en la experiencia que no necesita ser retenido, como el proceso digestivo. Esto también sigue los principios del budismo, que nos enseña a vaciarnos de los estados de distracción, estados a los que nos aferramos. También crea un modelo de cómo la psicoterapia entiende el procesamiento emocional. Una emoción viene,
nos sentimos conmovidos y somos movidos por ella, y después se va, idealmente con algunos grados de memoria emocional que deja. Otra analogía también puede tomarse de las neuronas y otras células, cómo operan, cargan, luego se descargan. Tienen un periodo de refractario corto y luego vuelven a operar. La fase de descarga es lo que me gustaría explorar, porque siento que este es nuestro primer momento de lo que podríamos llamar el lenguaje. Bueno, aquí hay otras diapositivas que me voy a saltar. Entonces, esta fase de descarga, a ella le voy a llamar expresarse. La palabra viene del latín, significa presionar hacia afuera. Expresar connota una suerte de calle de un sentido, una experiencia que se descarga hacia afuera, desde el organismo hacia el ambiente. Mi sentido, mi idea es que esto es una visión muy limitada y dualista. Más probablemente una expresión va en todas las direcciones, radiando desde un lugar en el cuerpo, en alguna parte, así que la expresión se difunde tanto desde el cuerpo mismo y hacia el espacio alrededor del cuerpo. No hay distinción entre el cuerpo y el ambiente. Hay grados de influencia nomás, irradiando de afuera desde un lugar como una onda. Recientemente estaba acampando en Colorado, en Estados Unidos, y una tarde me picó una avispa, chaqueta amarilla, que es bien agresiva y infecciosa, y mi grito y mi momento reflexivo fue una reacción expresiva al dolor intenso. Estos sonidos y acciones fueron un ejemplo de expresión, una que yo habría hecho si nadie más hubiera estado ahí. Pero mi esposo estaba ahí. No tuve que decirle, esposo, he sido picado por una avispa y tengo un dolor intenso. Él obtuvo suficiente de las expresiones no verbalizadas y no verbalizables para venir, que yo estaba haciendo para venir, lo que fue un buen comienzo, ¿no? En la teoría de la comunicación, donde se habla de que todos nosotros somos receptores y emisores de señales, una expresión se ve como una descarga de una experiencia. El emisor se expresa directamente sin considerar particularmente al receptor, ni siquiera necesitando un receptor. En la comunicación, por el otro lado, el emisor adecúa su expresión en señales que el receptor pueda entender. Al comunicarse, nosotros hacemos un esfuerzo para ser entendidos, para comunicarse, de manera que tomamos en cuenta quién va a ser el receptor. Si están escuchando, entienden la forma en que hablo, debería estar usando grandes palabras o palabras más pequeñas, en qué estado emocional están, así para que podamos conectarnos con otra persona. Igual como bailamos con nuestra experiencia, incluso podemos bajar nuestra expresividad para que seamos mejor comprendidos. Cuando grité y salté después de la picadura, mi esposo sabía que yo estaba mal y corrió, pero no sabía cómo ayudarme hasta que pude calmarme y decirle, me picó una avispa. Y ahí está en el piso. La comunicación se convierte en algo real y significativo cuando inicia una experiencia compartida entre dos o más organismos, uno de quien va y pisa la avispa, ¿no? Así que tengo que tomar un paso al lado y hablar respecto del rol importante de la atención en el proceso. Una de las definiciones de diccionario del pensamiento es la mente de una persona o la atención de una persona. Esto nos lleva a esta idea de que el pensamiento no tiene que ver con las palabras, sino que puede ser un acto de seleccionar y dar energía a contenidos de la experiencia. El budista Zen Thich Nhat Hanh le gustaba decir que la atención es como el rayo de sol y el agua en una planta. A lo que le pones atención, eso va a crecer. Otra forma de decir
que es la atención es un acto de dar energía metabólica a una experiencia, como un combustible que pudiera iniciar el proceso de reflexión. En la física mecánica se dice que uno puede agregar o restar energía de un sistema para cambiarlo. Esto nos puede llevar al rol de la atención de forma inconsciente y consciente, en iteraciones conscientes e inconscientes, en experiencia constante y en la emergencia del parafraseo, de las palabras. Al tomar atención de una experiencia, al sacar atención de una experiencia, disminuimos su agarre. Al poner la atención en una experiencia, lo sentimos más agudamente. Al jugar con ella expresivamente, formulamos algo coherente para nosotros y para el conocimiento de otros. En este proceso, ¿dónde comienza el lenguaje en este proceso? Depende de cómo definimos lenguaje, cómo definimos la palabra palabra. La Biblia nos dice que en el comienzo fue la palabra y la palabra se convirtió en carne. Claramente, en el Dios de Abraham se siente que el lenguaje viene inmediatamente, incluso si no somos una persona abrahámica. Es una frase bastante intrigante y poderosa, que podría ser objeto de una discusión con amigos, ¿no? Las palabras se ven como un elemento en el discurso de la escritura. Y aquí es donde podemos pivotear a una comprensión más amplia de palabra y empezamos a preguntarnos cómo nuestros cuerpos podrían generar su propio tipo de palabras al transicionar de expresarse a sí mismos hasta comunicarse a sí mismos y otros. Quizás la palabra fue hecha carne y empezó así porque alguien la usó para iniciar una experiencia compartida con otra persona, porque somos mamíferos sociales, se sienten bien y aseguran nuestra supervivencia. Las palabras no están solo en el lenguaje escrito o en el discurso. Una palabra es hecha carne en la mitad de una experiencia que está ocurriendo y evoluciona en una expresión y luego quizás en comunicación. A medida que nuestros cuerpos continúan moviéndose con una experiencia, estos movimientos elaborados forman palabras. El cuerpo en movimiento está creando palabras, parafraseando. En algún punto podría hablar en diferentes lenguas. Entonces el lenguaje comienza cuando moldeamos nuestra experiencia en una forma entendible. Esta formulación, esta forma, este modelamiento, como se notó, es el cuerpo haciendo. El cuerpo empieza a refinar movimiento en un detalle más preciso, moldear las cosas como la velocidad, el ritmo, el uso del espacio, algo de lo que hablaba Sabina, ¿no? Entonces la señal es más coherente para uno mismo y para otros. Un tipo de habla detallada y precisa que invita a escucharla. Encuentro que la palabra coherencia es fascinante. Siento que ayudar al cliente a generar más señales coherentes puede ser una forma de operacionalizar el proceso de la psicoterapia y quizás el proceso de la medicina misma. Vamos a hablar más de eso en otra ocasión. Por ahora, digamos que estos movimientos coherentes y las sensaciones que van con ellos pueden llamarse narrativas corporales. El cuerpo, en una experiencia, empieza a narrar su propia experiencia, en un esfuerzo para saber y para ser conocido. Y como Maturana y Varela dicen, cada acto de conocimiento trae un mundo. Experimentar un evento puede ser muy personal, como una expresión que crea un nivel de coherencia más privado o más simple, pero cuando queremos un sentido con más tonos y más profundos de coherencia y conexión, tenemos que moldear nuestra experiencia corporizada para que se comunique de forma poderosa y detallada. Toca nuestro ser interno y toca a otras, de manera que aumenta el conocimiento y la comprensión. Irradia desde un lugar específico como una onda.
A mí me gustaría sugerir que dentro de estos movimientos que producen coherencia experimentamos la formación de la identidad. Yo yo teniendo esta experiencia. Esta experiencia es un acto de yo mismo, conociéndome a mí mismo. Cuando podemos sentir y recibir señales coherentes en la forma de narrativas corporales, generamos una identidad del cuerpo. Formulé esta idea de narrativas del cuerpo, identidad corporal, como una forma de explicar lo que pasa en una sesión de psicoterapia en corpóreo y he escrito respecto de eso en algunas publicaciones. En este tiempo diría que he tomado del concepto de identidad narrativa que involucra que nuestra identidad es formada de las historias que nos contamos sobre nosotros y la historia que otros cuentan sobre nosotros. Al extender más estas ideas al dominio de lo incorporizado, podemos decir que el cuerpo narra historias de sus experiencias a través del sentido y el movimiento y de la atención de la experiencia a medida que ésta viene y va. La atención abierta continua da energía al sistema y permite una narración expresiva o comunicativa de manera que se forme y ésta le da forma a la identidad coherente. Y nuestra identidad o nuestras identidades son múltiples, son continuas y son sujetas a cambiar mediante diferentes experiencias que generan coherencia. Las identidades no son fijas, en otras palabras. Por algunas razones, los humanos parecen querer hablar de su experiencia, con narrativas de cuerpos también como expresiones escritas o auditorias, buscando generar olas de conexión coherente. La experiencia no se extrae tanto en este proceso, sino que se filtra y se moldea en el lenguaje, que es su propio tipo de experiencia. Por esta razón, quiero dejar de usar la palabra verbal y no verbal. Más allá de disminuir el lenguaje corporal definiendo lo que no es, porque no es no verbal, el cuerpo, las experiencias del cuerpo que estamos investigando están comunicándose simplemente en sus diferentes tipos de palabras, pudiendo oraciones y párrafos sensorimotorios y emergiendo con narrativas realizadas, identificadas, que forman las bases de nuestras identidades continuas, múltiples y adaptativas. No ponemos palabras a una experiencia. Es que las palabras son y evolucionan de manera del desarrollo, desde el punto de vista de desarrollo. Ponemos palabras a nuestra experiencia, sino que las palabras son. Y eso es lo que evoluciona. Las narrativas del cuerpo están antes del lenguaje hablado y escrito, pero las narrativas del cuerpo nunca se van. A medida que nos desarrollamos, podemos ser capaces de usar más y más canales de comunicación, narrativas del cuerpo, el discurso, escritura, el arte, etc. Todos estos canales pueden y debieran ser usados como lentes de investigación para que nuestro conocimiento llegue a abarcar más la experiencia humana. Nuevamente es una idea rápida de un tipo de continuo, narrativas o parafraseo que quizás podemos hablar de eso si alguien tiene una pregunta. Esto es algo sobre el desarrollo del lenguaje escrito y hablado. Y creo que hay un parafraseo similar en el cuerpo o unas palabras parecidas. Es unas equivalencias en términos del lenguaje del desarrollo del lenguaje corpóreo, que no involucra el tipo de lo que podríamos llamar expresiones del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, hay este sentido del lenguaje poético que es muy distinto que cualquier lenguaje hablado, ¿no? Y es divertido hablar de eso. Entonces, el evento, la experiencia
y luego la expresión y el proceso de comunicación es cíclico. Debería haber hecho en la diapositiva como un ciclo, ¿no? Quizás forma ondas, eventos que van y corren por filtros biológicos para generar experiencia, que crean expresiones de estas experiencias, que luego pueden valer el esfuerzo de crear comunicaciones coherentes, que a su vez permiten otros eventos, que otros eventos sean experimentados. En esta danza, la identidad sube y baja, convirtiéndose en algo más coherente y sólido, luego bajando según y quebrándose hacia nuevos eventos que se experimentan en atención, con la atención completa. Bueno, esto es la gradiente de movilidad con la que trabajo en mi trabajo y podemos hablar de eso en otro momento. También quiero poner en un punto al trabajo de Elizabeth Benke. Ella habla mucho de lo que está hablado, en lo que ha hablado en esta charla, y hay una forma en que podemos entender todos estos movimientos, todas estas prácticas de movimiento como para refinar nuestra habilidad de ser coherentes con nosotros mismos y con los otros. Y algo de eso se ha mencionado anteriormente, pero nuevamente esto puede llegar a práctica, puede mapear prácticas diferentes de investigación. Podemos hablar de esto en las discusiones que vamos a tener, las conversaciones que vamos a tener. Y estoy muy interesada en esta idea de investigación basada en el cuerpo. Y me interesa mucho cómo este proceso completo de narrativas corporales específicamente pueden ser usados en entrevistas cualitativas, en experiencias también. Entonces espero, la idea es que estas expresiones auditoriales hayan movido algo, de manera que podamos tener experiencias más compartidas, que lleven a mejores coherencias y un conocimiento más profundo del mundo que estamos creando. Entonces, muchas gracias y voy a estar feliz de compartir mi PowerPoint con todos a medida que estemos avanzando en el taller, en el seminario. ¿Ok?